Todos queremos las bendiciones de Dios. Y nos saludamos y nos despedimos diciendo, Dios le bendiga, que el Señor le bendiga. Pero, ¿cómo lo hace? Todos queremos las bendiciones de Dios, pero lamentablemente no todos quieren las enseñanzas de Dios. Y Dios y sus enseñanzas son inseparables. Y Dios bendice por medio de o a través de sus enseñanzas. Las bendiciones de Dios, yo repito, y las enseñanzas de Dios son inseparables. Ahora, desde luego, Dios tiene bendiciones para toda la humanidad, bendiciones incondicionales. Eso sí. Mateo 5:45, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Lucas 6:35, Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso sí, bendiciones incondicionales. Hechos 17, Él es quien da a todos, vida y aliento y todas las cosas. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí está la providencia de Dios. Toda cosa buena es de Dios. Por eso, pues ni hablar de buena suerte y muy afortunados, no, es por la mano de Dios. Y esto Dios lo hace para que los hombres todos busquen a Dios. Como Pablo explica en Hechos 17, es para que busquen a Dios. Y desde luego la buscamos en su palabra, la Biblia, las Escrituras, para conocerle y hacer su voluntad. Siempre recordando Isaías 55:8-9, que los pensamientos de Dios son superiores, los caminos de Dios son superiores a los del hombre. Y debemos someternos a los caminos, a los pensamientos y a las enseñanzas de Dios. Y esto produce la buena vida, la felicidad, el bienestar físico y espiritual. Ahora, primero de Juan, Timoteo, capítulo 4, verso 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta vida presente es bendecida por medio de seguir la voluntad de Dios en sus enseñanzas. Primero de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cómo saludamos a la gente? Muy buenos días. ¿Qué estamos diciendo? Pues que tengan buenos días. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que la gente tenga buenos días? ¿Cómo? Bueno, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño,
apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Efesios 6, verso 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia, la sumisión de los hijos a sus padres para que te vaya bien. Sí, así es. Es cierto. Dios promete para que te vaya bien. Ser obediente a los padres y obediente siempre a Dios. Los caminos de Dios incluyen, por ejemplo, el matrimonio. Los caminos de Dios, lo que Él ha establecido, lo que Él ha instituido. El matrimonio. Qué bendición para el hombre y la mujer, el matrimonio. La familia, los hijos, bendición de Dios. Hablamos mucho de que Dios está cerca. Dios nos bendice, pero ¿cómo? Bueno, Él nos cuida, Él nos bendice a través del matrimonio, la familia, el hogar, y los que desprecian el matrimonio, los que desprecian este hermoso arreglo que Dios establece, sufren la consecuencia. No les va bien. No les va bien. Las parejas que prefieren estar siempre disgustados, enojados y peleados, producen pura miseria. Donde hay amor, donde hay cariño, donde hay afecto, donde hay respeto, donde hay buen orden en el hogar, es una felicidad sublime. Bendición de Dios. Ahora, también la iglesia no es cosa humana. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y lo hizo. Fue establecida el día de Pentecostés y a través esto fue en Hechos 2, y a través del Nuevo Testamento leemos de esa única iglesia, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, Hechos 20 y 28. Es su reino, es su rebaño, es su esposa, es su templo. Y al obedecer al Evangelio, somos añadidos a la iglesia para disfrutar múltiples bendiciones como miembros de la iglesia. Efesios 3, 21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Alabamos a Dios en la iglesia, cantamos himnos, alabando a Dios, oramos a Dios, participamos de la cena del Señor para conmemorar su muerte y damos la ofrenda para santos necesitados y para ayudar a los evangelistas que llevan el evangelio a los países del mundo. En todo esto estamos alabando, sirviendo, glorificando a Dios. A Él sea gloria en la iglesia. Y participamos en esto y es una bendición. A través de la iglesia Dios nos bendice pero tan ricamente. La unidad, la felicidad, el amor fraternal, la comunión o el compañerismo entre hermanos, el apoyo
la ayuda de toda clase. Al rechazar la iglesia o pensar que la iglesia no importa y no hay que ser miembro de la iglesia y que la iglesia no salva, eso de menospreciar la iglesia, resulta que hay consecuencias muy, pero muy negativas. Hay pura miseria en esa clase de pensamiento, porque la iglesia es para bendecir. El gobierno civil es de Dios. Romanos 13. Pablo dice que hay que orar por los que están en eminencia, hay que sujetarnos al gobierno. Yo sé que hay toda clase de problemas en los gobiernos. Yo sé que muchos no son dignos de respeto, pero el gobierno como institución de Dios es bendición para el hombre. Porque sin el gobierno hay caos, hay desorden. Y los países donde el gobierno pues, prácticamente no existe, la pobre gente cómo sufre las consecuencias. Entonces, Pablo está diciendo, sométese al gobierno, orar por los gobernantes, porque es una bendición de Dios. Ahora, aunque uno no esté contento con todo lo que hagan los gobernantes, siempre recordar que es arreglo divino, es arreglo de Dios y es bendición muy grande. Y otra vez, quiero mencionar, nada más comparando los países donde el gobierno prácticamente se destruye y hay anarquía y hay caos y cómo sufre la gente. Ahora, el apóstol Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así dice en segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. A 1 de Juan 5:20, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Hermanos, amigos, qué bendición es el entendimiento. El entendimiento. Dios, dice el himno, muy bonito, Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Así se lleva a cabo esa bendición que estamos pidiendo. Bueno, sobre todo, desde luego, sobre todo, hablando de bendiciones, como Dios nos bendice por medio de su enseñanza, la bendición de la salvación, la redención, el perdón de pecados. Hechos 2:38, arrepentidos y sed bautizados, sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para obtener el perdón de Dios, oír el Evangelio, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser sumergido en agua. Como Juan bautizaba en el río Jordán, como el eunuco, dice, aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Y Pedro dice que acerca de Cornelio, ¿quién puede prohibir el agua para que estos sean bautizados? Es ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados y para ser añadido a la iglesia de Cristo, Hechos 2:47. La salvación, bendición de Dios.
la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Bendición que produce tanto gozo y de esta forma poder tener comunión con Dios. El privilegio de orar a Dios. Muchos creen que no, pues cualquiera puede orar a Dios. La Biblia no enseña eso. No. Si no escuchamos a Dios, si no escuchamos su palabra para obedecerla, ¿por qué Él nos debe escuchar a nosotros? Él escucha la oración de los que le dan espaldas. El privilegio de orar cuando obedecemos al Evangelio de Cristo. Reconciliados con Dios. Comunión con Dios. Imitadores de Dios. Y como Él nos habla a través de su palabra en la Escritura, hablamos a Dios en la oración. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Hermanos, qué bendición. Qué bendición más grande. Dios os guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. ¿Cómo? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, por el Evangelio, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Paz con Dios por medio del Evangelio de Cristo. ¿Qué tanta paz? ¿Qué tanta felicidad habrá en la vida si no tenemos paz con Dios? Si somos enemigos de Dios, enemigos, no tenemos paz, tenemos enemistad. Otra bendición muy grande, la esperanza. La esperanza, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cómo están los que viven sin Cristo y sin esperanza? ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Bendecidos? ¿Que le vaya bien? Dios te bendiga. Y no tienen esperanza. Solamente viven para los placeres y los intereses de esta vida terrenal, que tan pronto termina como una neblina. Hebreos 6:18 dice que la esperanza es el ancla del alma. Y luego otra gran bendición, el contentamiento. El contentamiento. Una vida sin afán. Una vida sin afán. Dice el himno, en tus afanes y en tu dolor Dios cuidará de ti. ¿Cómo? ¿Cómo nos cuida Dios? Bueno, dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estamos hablando de una bendición verdadera. Felicidad, contentamiento, paz con Dios, alegría. Y otra cosa,
Una conciencia limpia. Una conciencia limpia. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es una conciencia limpia? Primera de Pedro 3:21, el bautismo, dice que salva. Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Uno obedece al Evangelio, recibe el perdón de pecados y tiene conciencia limpia. Una conciencia limpia. No le condena, le aprueba. Su propia conciencia le aprueba basándose en la palabra de Dios. Su conciencia le dice, ahora sí, has obedecido al Evangelio y Dios te ha perdonado, ha borrado sus pecados, están cubiertos. Puede dormir ahora con una conciencia limpia. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una conciencia limpia? Otra cosa, la salida de toda prueba o tentación. El apóstol Pablo promete, primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba. La palabra se puede traducir prueba o tentación. Dice que ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados. Mejor en este contexto, mejor probados. Recuerde que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus malos deseos y pensamientos es atraído por Satanás. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Pero Él está hablando aquí de las pruebas, tribulaciones, persecuciones y todo eso. Y dice Dios que Él pone límite. Él pone límite. Habrá salida de cualquier prueba. Desde luego, la salida principal es la que Jesús usó. Cuando ahí en Mateo 4, él era probado por Satanás. Y él, en cada prueba, él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Ahí está la salida. Tu verdad, dice el himno, tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía da al mortal. Y luego, hermanos, recuerde siempre Efesios 6, del 10 al 19, la armadura que Dios suple, Él provee una armadura para el cristiano. El cristiano es soldado. El cristiano es soldado en el ejército de Cristo. Y lucha, pelea. Y la espada es la palabra. Y este hermoso texto en Efesios 6 describe esa armadura. El cristiano lleva esta armadura y él puede ser y él será vencedor de Satanás. Entonces, otra bendición muy grande es el consuelo. Esto es semejante a la paz con Dios y semejante a la esperanza, que es ancla del alma. El consuelo. Pues 2 Corintios 1, 3 y 4
Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero la persona que sigue sus propios caminos no tiene ese consuelo. No. La persona que tiene este consuelo de Dios soporta las pruebas de la vida. Y luego por último, hablando de tantos beneficios que recibimos por medio de las enseñanzas, los caminos, todo lo que Dios ha enseñado y lo que ha establecido, es por último que estaremos preparados para el día final. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pablo no temió la muerte. Él decía que es ganancia. Y así todos debemos decir, todos debemos hablar de la muerte como ganancia. Si estamos preparados para el día final, podemos decirlo. Entonces, como Pablo dice, todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas nos han sido dadas. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segunda a los Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Subrayar la palabra toda. ¿Verdad? Toda gracia, todas las cosas, toda buena obra. Qué pensamiento más hermoso. Entonces el himno, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Siempre, hermanos, que hablemos de Dios le bendiga, Dios nos ha bendecido, pensemos al mismo tiempo en su palabra, en sus enseñanzas, en sus caminos, en sus pensamientos. Es donde encontramos la felicidad. Pero la gente que habla mucho de Dios y cómo aman a Dios y cómo tienen a Cristo en su corazón. Oh, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y no hacen lo que Cristo enseña y lo que Él manda. Se engañan solos. Y Jesús les dice, ¿por qué me amáis, Señor, Señor? Y no hacen mis mandamientos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Y yo digo con toda sinceridad que el Señor les bendiga.